Proletarios de todos los países, uníos. Elecciones no, revolución sí. Del 23 al 26 de 27 de mayo países europeos miembros de la Unión Europea celebrarán elecciones para el Parlamento Europeo. Estas llamadas elecciones europeas son una broma, ya que el Parlamento Europeo es una parodia de la democracia burguesa. Es un parlamento que no decide nada, y que solo sirve para financiar generosamente a los más de 700 miembros del Parlamento que se sientan allí para hacer creer en su democracia. Esta verdad es bien entendida por las masas en los países de la Unión Europea, ya que durante las elecciones de 2014, casi el 56% se abstuvo. Esto muestra que la mayoría de las masas entiende que esta elección es solo humo y espejos, como las otras en el régimen capitalista. Los revisionistas tienen tendencias chauvinistas y liquidacionistas que los alientan a participar en estas elecciones, aunque la realidad muestra que las masas los rechazan totalmente. El papel de los comunistas, de los maoístas de hoy, es por el contrario, aplicar correctamente la línea de masas y acentuar las ideas correctas en las masas, y no en convencerlas de que vayan a las urnas. Por eso los comunistas de Europa piden un boicot a las elecciones europeas, que son solo una cortina de humo para todos los pueblos de Europa. Los comunistas deben ir a las masas durante esta campaña y propagar la idea correcta del boicot. De esta manera, la abstención mostrada en todas partes de Europa en 2014 puede convertirse en un movimiento de boicot activo y elevar la conciencia y la combatividad de las masas. Nos unimos bajo el lema elecciones no, revolución sí, que rompe las tendencias conciliatorias y argumenta que solo la revolución que sigue la estrategia de la guerra popular prolongada, liderada por los partidos comunistas, puede permitirnos tener poder para la clase trabajadora y las masas, en forma de dictadura proletaria y no una elección. Al reconocer el desarrollo desigual de la revolución proletaria, también rechazamos enérgicamente las teorías revisionistas, como la Revolución Europea, que intenta implementar ideas liberales en el movimiento revolucionario y, por lo tanto, liquida la lucha por destruir la Unión Europea. Unimos nuestros esfuerzos en Europa bajo el lema boicotear las elecciones europeas para cortar claramente con todas las líneas liquidacionistas que no analizan lo que es la Unión Europea y someterse al orden de los imperialistas. Destruir la Unión Europea, una alianza de los imperialistas. La Unión Europea es una alianza que tiene un carácter de clase, como todos los sujetos de la sociedad de clases en la que vivimos. La última concepción de una Unión Europea de los capitalistas nació en medio de la Guerra Fría, para extender el mercado interno a Europa y reaccionar ante la victoria heroica de la Unión Soviética y sus partidarios en Europa sobre los nazis. La Unión Europea se creó después de la guerra en el Tratado de Roma de 1957 entre 6 países imperialistas de Europa Occidental, el Estado francés, la República Federada de Alemania, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Por lo tanto, es sobre todo una alianza entre los imperialistas. Las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea son también el resultado de la naturaleza de esta alianza. Las potencias imperialistas de Europa del Norte, del Sur y Central, como Suecia y Austria, entraron en la Unión Europea durante las décadas 1970, 80, 90, con algunos países oprimidos como Grecia. Finalmente, en la década de 2000, con la caída de los regímenes revisionistas de Europa Central y Oriental, así como con la agresión y guerra imperialista en Yugoslavia 1999, las potencias imperialistas al frente de la Unión Europea pudieron extender su dominio a esta región. Hoy, las negociaciones de ampliación de la Unión Europea están dirigidas en particular a los pueblos y naciones oprimidos de los Balcanes. Los estados imperialistas en el origen de este proyecto tienen una doble relación con la Unión Europea, la defienden fervientemente cuando les permite avanzar los peones de su propio imperialismo en Europa y en el mundo, y lo rechazan cuando sus intereses imperialistas se ven frustrados por las restricciones de la alianza. Este es el caso, por ejemplo, del imperialismo británico, donde la burguesía está en contradicción con el Brexit. Además de eso, el llamado Brexit muestra claramente el intento realizado por la burguesía para canalizar la rebelión, como resultado del profundo rechazo de las masas en los diversos países contra la alianza de la Unión Europea, al sistema parlamentario mediante la presentación de una elección. Los identitaristas europeos, por otro lado, fantasean con una Europa basada en criterios religiosos y culturales, y sirven solo como idiotas útiles para las franjas más reaccionarias del capital financiero en Europa. La crisis general del imperialismo hoy toca la mayor parte de alianzas como la Unión Europea. Las llamadas voces euroescépticas se levantan y dan testimonio de la contradicción interna de la burguesía sobre este tema.
cada día que pasa, acumulando escándalos como la gestión casi colonial de la crisis del imperialismo en Grecia, las potencias imperialistas de Europa que lideran la Unión Europea revelan su verdadera naturaleza y la de su proyecto. Estas potencias imperialistas, las más antiguas del mundo, nacidas con el desarrollo del capitalismo en Europa, oprimen a las personas de todo el mundo. La Unión Europea sirve como un relevo en Europa para ellos, especialmente para oprimir a los pueblos de Europa Central, Oriental y del Sur, que sirven como mano de obra barata. Como tales, los imperialistas dentro de la Unión Europea se benefician de la explotación de los países semicoloniales y semifeudales, donde aplican cualquier medio posible para someter a los pueblos rebeldes y servir a sus intereses. El resultado son la pobreza, las masacres, la fascistización y el armamento creciente de los estados y la opresión de millones de personas. A través de la construcción de bases militares, las inversiones en la fabricación de armas y los tratos de armas activos, en particular el imperialismo alemán, en coordinación directa con el gobierno turco, intentan sofocar las luchas de los pueblos. Y no solo se promueve la reacción en los países oprimidos, también en los países imperialistas se intenta silenciar a los revolucionarios, como los de Turquía. Los comunistas denuncian el carácter de alianza imperialista de la Unión Europea. Adoptamos el eslogan "destruir la Unión Europea", una alianza de los imperialistas para mostrar la realidad de este proyecto de las potencias imperialistas de Europa. Proletarios de todos los países, uníos. Nuestro boicot a las elecciones europeas, ya que resalta la naturaleza de la alianza imperialista que nuestros enemigos han formado con la Unión Europea, siempre debe poner al internacionalismo proletario a la vanguardia. Lenin explicó brillantemente que los Estados Unidos de Europa de los capitalistas, que era el nombre que se le dio al proyecto europeo en ese momento, serían solo como un acuerdo para la división de las colonias. La Unión Europea no es más que un conflicto permanente de poder entre las grandes potencias imperialistas, que solo termina en ruptura cuando cambia el equilibrio de poder, como lo muestra el Brexit. El proletariado es una clase internacional, cuyo desarrollo capitalista en Europa se ha preparado especialmente para la dirección política de la sociedad. Ante la Unión Europea, que solo sirve como organización para la reacción imperialista, ya sea para los Estados Unidos de Europa o como la llamada Europa de las Naciones, avanzamos en la línea del proletariado. Nos unimos bajo el eslogan correcto de Marx y Engels, proletarios de todos los países, uníos, que expresaron justo antes de la primavera de los pueblos de 1848 en Europa, donde el proletariado surgió por primera vez como una clase políticamente independiente y revolucionaria en una zona a nivel continental. Frente a los enemigos imperialistas en su alianza táctica de la Unión Europea, debemos adoptar una línea de clase clara, la denuncia de nuestro propio imperialismo, por los comunistas organizados en estados de este tipo, el apoyo decidido a los pueblos oprimidos de Europa y del mundo que los imperialistas de Europa están saqueando y luchando ferozmente hasta la victoria contra la unión de los imperialistas, para que los proletarios de todos los países se unan. Boicotear las elecciones europeas. Elecciones no, revolución sí. Destruir la Unión Europea, una alianza de los imperialistas. Proletarios de todos los países, uníos. Movimiento Popular Perú, Partido Comunista de Turquía, Marxista-Leninista, Comité de Bandera Roja, FRG, Comités para la Fundación del Partido Comunista, Maoísta, de Austria, Partido Comunista Maoísta, Estado francés Genfolket, Liga Comunista, Noruega, Colectivo de Bandera Roja, Finlandia.